El acta de la sesión constitutiva queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará la lectura de la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido moción de los señores o señoras diputadas, doña Loreto Carvajal, don Daniel Farca, doña Marcela Hernando, don Vlado Milosevic, don Manuel Monsalve, don Juan Enrique Morano, don Daniel Núñez, doña Alejandra Sepúlveda, don Gabriel Silver y don Víctor Torres, que modifica la ley de tránsito en el sentido de exigir que se incorpore en la licencia de conducir información acerca del grupo sanguíneo del conductor. Otra moción de los señores Iván Flores y Ricardo Rincón, que sanciona penalmente la organización y participación en carreras clandestinas de vehículos. Otra moción de los señores Sergio Espejo, don René Manuel García, don Gustavo Bun, don Javier Hernández, la señora Andrea Molina, don Iván Norambuenas, don Leopoldo Pérez, don Jaime Piloski, don Jorge Sabaj y don Osvaldo Urrutia, que modifica también la ley de tránsito en materia de cumplimiento y fiscalización del requisito de no ser consumidor de drogas o sustancias prohibidas para la obtención de licencia profesional de conducir. Un oficio del ex ministro del Interior, Mario Fernández, en respuesta a nuestro oficio, en relación a indicar las organizaciones de taxistas que convocaron una movilización en la ruta de acceso al terminal aéreo Arturo Merino, provocando un atasco de proporciones mayores y el registro de un turista de nacionalidad brasileño fallecido. ¿Podemos suspender y dar curso a la entrega? ¿Sí le parece, Presidenta? Sí, queremos suspender un minutito para hacer entrega y despedir al anterior presidente, don Mario Venegas. De Obras Públicas con el objeto que da respuesta a la consulta planteada por esta comisión en cuanto al estado de avance de los estudios relativos a la creación de la doble vía asfáltica a la ruta Freirina Villarrica, región de la Araucanía. Oficio de la Directora Nacional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual informa el avance de glosas, estudios y proyectos del servicio del MOP al cuarto trimestre, segundo semestre y anual del 2017. Finalmente, oficio de la ex ministra de Transporte y Telecomunicaciones, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º, inciso 2 de la Ley 20.378, respecto al estado de funcionamiento del sistema de transporte público licitado en las provincias de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Eso es todo, Presidente. Ofrezco la palabra con respecto a la cuenta. ¿Varios? No está puesto aquí. Ah. Sobre la cuenta, varios. Diputado Norambuena. Presidenta, esta es una de las comisiones que tiene mucha concurrencia de invitados, delegaciones por los temas a tratar. No sé qué dice el reglamento con respecto, desde el inicio de la sesión de la comisión, con quiénes se inicia y desde qué minuto se autoriza la entrada de personas que no integran la comisión. A mí me gustaría saber y que en base a ese reglamento lo hiciéramos presente en cada una de las sesiones, principalmente por un orden, porque aquí a veces hemos estado saturados de gente, no hay sillas donde sentarse, el ambiente no es lo más grato para poder trabajar, y que si llevamos un orden con los invitados con nombre y apellido que la comisión ha aceptado, creo que es lo que corresponde. Entonces me gustaría, ¿qué dice el reglamento con respecto a eso? Gracias. Sí, después de la cuenta le vamos a... ¿Alguien más? O sea, perdón, después de varios le va a contar. ¿Varios? ¿Alguien más? Diputado Norambuena, usted sugiere, entiendo, que se pueda invitar solo para la capacidad que tiene la sala, entiendo. Me quedó la duda, pero mientras pensaba. Que nosotros tengamos claro
el reglamento con respecto a los invitados y la capacidad, de acuerdo a la capacidad de la sala. Y además que se respete a quienes son invitados, porque si es una agrupación, tiene su directorio, sean 3 o 4 personas, que sean los 3 o 4. ¿Ah? Vamos a ver después y que además la Secretaría tenga la precaución de que cuando se inicia la sesión se haga de acuerdo a reglamento con respecto a las personas que deben estar en la sala. Solo eso. Gracias. Diputado García. Sí, pero hay otro problema también. Cuando usted ve las salas, a veces se llena porque se permite entrar un asesor por parlamentario. Y la comisión tiene 13 diputados. Por lo tanto, si cada uno trajera a su asesor, tendríamos 13 asesores de parlamentarios aquí. Y usted cuenta la silla, o sea, quedarían para 3 invitados. Por lo tanto, la propuesta es, eso es lo primero que tenemos que definir. ¿Cuántos? O sea, vamos a permitir uno, o puede ser por bancada, o por bloque, no sé, como quieran hacerlo. Y segundo, si se va a ver, por ejemplo, el caso Uber, que vengan 3 dirigentes de Uber y 3 dirigentes de los taxistas, pero no que lleguen 60 de uno y 20 del otro. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo. No es una cosa que no queramos que entre la gente, pero realmente no caben. Ese es el problema que tenemos. Nada más, presidente. Gracias, presidente. ¿Varios? ¿Varios? ¿Va a explicar ahora, secretario? Sí. Secretario tiene la palabra para ver el reglamento. El reglamento dice que, dada la lectura de la cuenta, se autoriza el ingreso de los asesores de los parlamentarios, sin problema, uno por parlamentario. Y para el ingreso de público en general se requiere el acuerdo de la comisión. Se requiere que 9 diputados digan que sí al ingreso. Y se requiere que la unanimidad esté de acuerdo en que hablen las personas, los invitados. Eso es reglamentario. Ahora, eso es sin perjuicio de que ustedes pueden adoptar un acuerdo distinto a lo que dice el reglamento por unanimidad. Lo que pasa es que está precisamente en el proyecto de plataforma nos tuvimos que ordenar un poco más, secretario, si mal no recuerdo, porque era mucha la cantidad de gente que quería estar presente y no podíamos tenerlo a todo. Y determinamos que solo venía el presidente de la organización, con 1 o 2 representantes y no todo lo. Yo creo que podemos seguir con ese mismo criterio de funcionamiento. Bueno, hay proyectos que tenemos más invitados, otros proyectos que no. Yo creo que podemos irlo analizando entre todos y ir evaluando según el proyecto y según la demanda que tengamos de gente que quiera participar en la comisión. ¿Cierto? Si le parece a la comisión. Si le parece. Pero que el reglamento sea lo que prime para los inicios y el desarrollo de la sesión. Sí, me parece bien, aunque siempre hemos priorizado los invitados sí de los parlamentarios cuando alguien, eso siempre ha sido priorizado. De que, ¿Me permite? Sí, secretario, adelante. Lo que pasa es que había un acuerdo de tipo permanente el año pasado, en el sentido de que las visitas patrocinadas por algún diputado podían entrar sin mayor problema. Y de esa manera se agilizaba el sistema del ingreso de las personas, porque si se aplica el reglamento, que es rígido, se puede tener problemas o tropiezo de que la gente invitada por un parlamentario quede fuera. Micrófono, por favor, diputado. Incluso partícipes de eso y hemos invitado a gente, pero tiene que haber un límite. Sí, por supuesto. Como decía el diputado García, si hay una agrupación X de Uber, de un lado a otro, taxista, tiene que haber un límite, no pueden ingresar 10 personas representando a la misma agrupación, porque no tenemos capacidad, no es un problema de voluntad, no hay capacidad y para el desarrollo mismo de la comisión. Sí. Yo creo que ese tendría que ser el funcionamiento de cuando un diputado va a invitar a alguien, principalmente somos muchos de regiones, viene un grupo, los podemos recibir, pero si estamos discutiendo un proyecto donde hay muchas agrupaciones, nos ordenaremos y exigiremos que venga 1 o 2 de la directiva, y si hay mucha demanda vendrá solo el presidente o alguien que ellos determinen para que no tengamos el conflicto que tuvimos en las veces anteriores. Don Jaime Mulet. Sí, don Jaime Mulet, tiene la palabra. Gracias. Sin perjuicio de cumplir como corresponde al reglamento, yo creo que ese es un tema bien sensible, el tema que plantean los diputados García y Norambuena, ¿cierto? García y Norambuena, claro. Yo soy partidario, al menos quiero dejar el punto de que cuando vengan grupos grandes, o sea, creo que es bueno que entren, o sea, tratar de dar todas las facilidades para que la gente esté presente durante la comisión, o durante la ponencia de su presidente o de su secretario o de su directiva. Entiendo, obviamente, que si no hay espacio, digamos, no pueden entrar, digamos, es una cosa obvia.
Y yo creo que hay que dejarlo al buen criterio de la presidenta o del presidente que corresponda en ese momento. Pero como principio, lo quiero dejar establecido, me gusta, si en comisiones grandes, es bueno que vengan al Parlamento. Y obviamente en el manejo del uso de la palabra, la presidenta verá a quién se la da, a quién no se la da, de acuerdo al reglamento. Pero es bueno, digamos, que venga mucha gente. Sí, diputado. Es que lo que nos pasó, y yo creo que en base a eso se plantea lo siguiente, es que en el proyecto plataforma teníamos a los taxistas, a Uber y a todos los de todo Chile, entonces, que viajaban a la discusión de este proyecto. Entonces, usted comprende que si tuviéramos en ocasiones como esa una sala más amplia, sería lo ideal. Aquí no las tenemos, porque tuvimos que hacer algunas en Santiago, donde teníamos para 50, 60 personas que acompañaban, y obviamente que es válido que estén, no pueden participar en la discusión, pero escuchando, acá no podíamos ir, de verdad que era una complicación, porque la sala se llenaba de gente, así que por eso tuvimos que tener ese orden, y la verdad es que así nos quedaba gente afuera también, porque no teníamos espacio, pero iremos aplicando un criterio que nos acomode. Que lo haga en forma prudente, Sí, que le den la sí. atribución para que usted lo haga en forma prudente, el ingreso de la gente. Sí, si ustedes me dan la atribución, yo podemos ir nosotros evaluando la cantidad de invitados, con lo la daremos a secretaría, conocer. los dos, Sí, ayudamos con para usted, que- con la Secretaría, por supuesto, No, sí, sí, con porque la usted tiene la Secretaría. información de las solicitudes y por supuesto que tratamos de ser lo más democráticos posible y que participe la mayor cantidad de gente, pero la sala no nos acompaña en ese sentido. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda? Que lo vaya La campana, acordado. acordado, porque me la dejo tan lejos. ¿Alguien más? ¿Un punto en varios? Bien. ¿Voto por mí o voto por mí? Diputado García tenía la palabra, parece. Micrófono, por favor. Los secretarios de los parlamentarios no necesitan autorización porque ya están autorizados por reglamento. Ya, perfecto, gracias. Nada más que eso. Uno por Para, distribuir entradas. ¿Le hacemos pasar a la ministra ¿Varios? que está afuera? ¿Eso? ¿Varios? Diputada Listo, chao, chao. Gracias, Presidenta. Hoffman. Sí, Hoffman. La verdad es que yo no soy miembro titular de la comisión, pero espero llegar a hacerlo el próximo año. Necesitamos más mujeres en transporte, obras públicas y telecomunicaciones. No, yo no tengo que pagarlo. Ahí. Es un tema administrativo, sí. Ahí está. Diputada Hoffman. A ver. Yo le quería pedir si podíamos, yo sé que ustedes le envían la tabla a los titulares de la comisión y si me podía incluir dentro del envío de esa información sobre la citación. Creo que por acuerdo de comité no habría ningún problema. Ni un problema, me Muchas dice el gracias. secretario. Le vamos a enviar la tabla. ¿Otro punto más o no? ¿O No. terminamos? ¿Sería, diputados? ¿Varios? Vamos a hacer, suspendemos un minuto, vamos a recibir a la ministra que la tenemos invitada. Esta sesión tiene como propósito analizar la agenda legislativa para el presente año. Nos acompaña, saludamos y agradecemos su presencia la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, doña Gloria Hutz, acompañada de la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, el subsecretario de Transporte, don José Luis Domínguez, y los jefes de gabinete de la subsecretaría, José Huerta, Martín Maquena, respectivamente. ¿Están? Sí. Aquí están. Bienvenida, ministra, agradecerle que esté en la comisión.
Son varios temas que queremos abordar hoy día, principalmente lo que decíamos, que analizar la agenda legislativa del gobierno que va a tener este año. Tenemos hartos temas que estamos con interés de escucharlos. Uno es el proceso de licitación del Transantiago, que es una noticia que hemos estado escuchando y queremos también saber su opinión y los aspectos que llevaron a tomar las decisiones que están tomando hoy día. La agenda legislativa del año y ver, nosotros teníamos en cartera proyectos con urgencia. Vamos a ver cómo ustedes, qué nos plantean, cómo vamos a llevar el trabajo en esta comisión. Así que, ministra, me gustaría darle la palabra para que usted pueda contarnos. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que le acabo de plantear ese punto, pero en general es ese punto y ver cómo, ¿cierto?, se va a llevar la agenda legislativa. La ministra verá cómo nos cuenta la realidad del ministerio y su nuevo ministerio con su subsecretario. Adelante, ministra. No, el negro. El negro que está abajo del fierro. Ese. Ahí. Muchas gracias. Primero quiero saludar a los integrantes de la comisión. Algunos de ustedes ya son conocidos de mi periodo como subsecretaria, pero veo muchas caras nuevas también. Así que primero quiero transmitir la mejor disposición del ministerio para colaborar y entregar a la comisión toda la información que sea necesaria en el momento que sea necesario. Los dos subsecretarios están aquí también como parte de este equipo y esperamos ser efectivos en la labor legislativa y colaborar con ustedes en todo lo necesario. Quisiera partir efectivamente explicando la decisión que adoptamos hoy respecto al declarar desierto la licitación de Transantiago. Y quisiera partir aclarando que existe una situación legal muy compleja. Estaba en curso el proceso de licitación y se presentaron dos demandas. Las dos demandas al Tribunal de Libre Competencia, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Una de ellas apuntaba a un cuadro de puntaje que constituía, según el demandante, una barrera de entrada para participar en el proceso. La segunda demanda apuntaba a eso, pero también apuntaba a relación entre dos partes relacionadas que estaban compitiendo en la licitación y que podía dar origen a algo como algún entendimiento entre dos partes que estaban en competencia. Una vez acogidas esas demandas, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia decretó una medida cautelar que consistió en suspender el proceso de licitación, que es lo que todos conocemos, mientras analizaba las condiciones. Y hace poco, la semana pasada, el tribunal alzó esta suspensión completamente para las 6 unidades de negocios para una de las demandas, que es la que apuntaba a las tablas de puntaje. Pero alzó parcialmente la suspensión para la otra y dejó suspendidas 2 unidades de negocio. Las bases de licitación aprobadas por Contraloría hablan del paquete completo, de las 6 unidades. No es posible adjudicarlas parcialmente. Es posible poner en marcha parcialmente y la gradualidad existe en la puesta en marcha, pero no la adjudicación. Eso nos deja en un escenario, hay un agravante, y es que en las ofertas los proponentes podían postular a más de una unidad, y si postulaban a más de una, podían elegir con cuál quedarse. Y en 2 casos hay proponentes que postulan a una unidad que está todavía suspendida y a una que no está suspendida. Eso es tremendamente complejo porque es inmanejable. Si esa persona puso en primera prioridad una suspendida, no podemos activar el proceso y darle la siguiente. De manera, eso es, y como digo, las 2 demandas, una cosa es la suspensión que se levanta, pero las demandas siguen activas. Las 2 están acogidas a trámite por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y en promedio los casos en el tribunal se demoran 1 año. Nuestra alternativa, o nuestros caminos alternativos eran 2. O esperábamos que se resuelvan esas demandas para retomar el proceso de licitación, porque teníamos que volver para continuar tenían que estar resueltas esas demandas. Es irracional pensar que uno siga adelante con un proceso que puede terminar en que hay que volver atrás
y tiene los buses operando y los inversionistas ya hicieron sus inversiones y el tribunal podría decir efectivamente tenía vicio de competencia, hay que volver atrás y nos llenamos de todas las demandas que se pueden imaginar. Un camino entonces era esperar que se resuelvan las demandas y seguir adelante después de eso, que podría ser un año más. El otro camino, garantizando o por lo menos teniendo como objetivo central que el beneficio principal de esta licitación, que es la renovación de flota y la modernización del sistema, esté en la calle en los plazos que estaba previsto, es declarar desierto, que es lo que hicimos, y en paralelo iniciar un proceso de licitación basado en lo que ya se ha hecho hasta ahora, pero con correcciones. Y quisiera transmitir las principales correcciones. Desde luego, las que indica el Tribunal de Libre Competencia. Si no, no estaríamos en la situación que estamos si no tuviéramos esos problemas de competencia dentro de las bases. Eso hay que corregirlo. Pero además, este es un diseño que replica el diseño original de Transantiago, con contratos muy largos, de 10 años, en ciudades muy dinámicas, para que tengan una idea cómo ocurre en el mundo desarrollado, no sé, en Londres, que es un ícono del buen transporte. Los contratos son de operación, se independizan los activos de la operación. Los contratos son cortos y de unidades más pequeñas, de manera que reemplazar a un operador que lo hace mal es muy fácil. Se manejan por índices de servicio. El que no cumple con el índice de servicio se puede cambiar muy rápidamente, como el sistema posee los buses, los terminales, en el fondo los activos, pone a disposición de un nuevo operador todo eso. Para el usuario es transparente y sigue operando el sistema. La licitación actual vuelve al modelo de 10 años, con todo atado a 10 años. Tiene algunos elementos que me parecen graves, y es que no hay revisión programada de las tarifas, a menos que haya cambios estructurales en el sistema de transporte, como por ejemplo nuevas líneas de metro. No solo las nuevas líneas de metro son las que causan cambios en los sistemas de transporte. Puede haber grandes desarrollos inmobiliarios, edificios nuevos, que hacen que sea necesario tener más buses, contratar más conductores, tener más terminales, y eso no está previsto en estos sistemas, en este diseño. De manera que hay temas de fondo en que yo creo que hay una oportunidad de hacer un cambio muy radical en el sistema de transporte, en que el Estado tiene un rol bastante más fuerte en poseer los bienes, digamos, los activos estratégicos, pero la operación queda mucho más ágil, más libre y más posible de manejar por índices de calidad. Esa es la visión con la que estamos trabajando. Vamos a recoger desde luego de los contratos actuales todo lo que podamos recoger. La consulta ciudadana, sin duda, que es parte del insumo. Todo lo que nos parezca que está dentro del contrato, que se pueda transferir a la nueva base, se va a transferir sin ningún problema a índice de calidad, índice de regularidad, de control de flota, que son perfectamente rescatables y los deberíamos poner, pero creo que hay una oportunidad también de hacer cambios importantes. En las consultas ciudadanas me parece que también fue insuficiente la consulta a la comunidad técnica. Hubo consulta a usuarios, pero los conceptos de diseño de los sistemas no fueron sometidos a juicio o a un proceso formal en que muchos especialistas opinaran. Me parece que eso también es algo que podríamos hacer ahora con 2 o 3 sesiones, no sé si necesita mucho más, pero podemos avanzar rápidamente en unas nuevas bases, abrir un proceso de licitación y en paralelo activar la adquisición de buses, o estos son leasing, ya no son compras de buses tampoco, que es mucho más ágil porque no tienes que esperar que el bus muera a pedazos en la calle, sino que se va renovando con un contrato de mantención también. Así que eso es lo que puedo decir sobre la visión que tenemos y las razones por las cuales tomamos la decisión que hoy comunicamos. Sobre este punto, consultas, diputado García. Diputado Mulet. Buenas tardes, ministra. La hemos visto en varias ocasiones. Me alegra tenerla de ministra y no de subsecretaria. En el caso arreglamos Transantiago una vez por todas. Pero el problema que me preocupa a mí, ¿cuánto es el plazo que usted se ha puesto y qué va a pasar en el intertanto? Porque, ¿quién le dice a usted que lo que se puso en el contrato, perdón, en el Tribunal de Libre Competencia sea un subterfugio para dilatar
la licitación, porque todo el mundo sabía que no se podía hacer la licitación cuando había este recurso de protección, o llámelo como lo llame, ¿me entiende usted? Entonces me preocupa qué va a pasar, cuál es el plazo y cómo va a suplir esta deficiencia que se puede producir con las empresas que se les va venciendo el contrato. Eso me gustaría saber. Gracias, presidente. Ministra, disculpe, sí, perdón. voy a dar la Por su- palabra, sí, y usted si puede ir, sí, pues si es que hay alguna consulta más, si no, diputado, sí, Jaime Mulet me había pedido la palabra. Ya. Muchas gracias, presidenta, ministra. Le deseo mucho éxito en su difícil gestión. Yo voy a por la línea del diputado García, la verdad. Creo que obviamente hay un tema de plazo que es bien importante, porque si mal no recuerdo, bueno, un proceso de licitación es relativamente largo, pero parto antes. Yo creo que su explicación, desde mi punto de vista, tiene lógica. O sea, mi impresión es que había que suspender un proceso por todo lo que usted señaló, particularmente por la incertidumbre que dejaba la tramitación de los juicios ante el Tribunal de la Libre Competencia, de los requerimientos ante el Tribunal de la Libre Competencia. De manera que, aunque hubiera puesto toda su voluntad en sacar la licitación, se podían caer más adelante y le generaba un problema grave al Estado de Chile, eventuales demandas, etc. Entonces, el punto es, ¿cuánto calcula usted que se puede demorar? Yo sé que es difícil amarrarse con un plazo, pero ¿cuáles son las proyecciones que hace su ministerio en esa materia? Creo que es muy relevante, porque el otro problema que tiene es que si se demora mucho la nueva licitación, yo entiendo que usted, el Ministerio del Estado de Chile, tiene facultades para negociar con los actuales operadores, que son malos operadores, pésimos operadores, por todo lo que hemos visto y todo lo que ha sufrido la gente de la región metropolitana. Entonces es muy importante, porque de alguna manera la solución que usted propuso hoy día, que repito, al menos yo comparto, genera también este otro problema, que hay que negociar con los mismos malos operadores si es que se dilata el plazo de la nueva licitación. Y una segunda consulta es que si la suspensión o el término más bien de esta licitación le puede también ocasionar demandas del Estado de Chile a los que se habían generado derechos expectaticios, voy a usar esa palabra un poco acordándome del juicio de La Haya, digamos, un poquito en sentido jocoso, pero de alguna manera hay algunos derechos que podrían impetrar y de repente también demandar al Estado de Chile. Esas dos consultas. Antes, tiene que ser sobre el tema específico. Si usted tiene otro punto, lo vemos después. ¿Alguien sobre el punto? ¿Leopoldo Pérez? Leopoldo Pérez. Y don Javier Hernández. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra, la subsecretaria, el subsecretario. Ministra, cuando usted nos exponía dentro de las razones por las cuales se declaraba no adjudicada la licitación y el hecho también de centrar estas nuevas bases de licitación en el usuario, que es lo que quiero entender, el hecho de mejorarlas, digamos, independiente de que se puedan recoger algunos temas que podían estar en las bases anteriores. Está contemplado, por su intermedio, presidenta, la ministra, en la revisión de los costos de operación del sistema, porque la gran incógnita que hemos tenido en los 10 últimos años de operación del sistema Transantiago es justamente la transparencia, o decirlo de otra manera, la opacidad que ha habido respecto a los costos. Y la pregunta va enfocada a lo siguiente. Hoy día hay un subsidio al Transantiago, que es muy caro, y el pasaje, al igual, los mismos ciudadanos, los usuarios dicen que el costo del pasaje es caro. El panel de expertos dice que si no hubiese subsidio costaría 1.180 pesos, 1.080 pesos aproximadamente a plata de hoy. Cuestión que no me queda claro y que muchos de esta comisión durante muchos años hemos planteado a las distintas autoridades del Ministerio cuándo se van a transparentar de una vez por todas los costos, es decir, cuánto cuesta mover un bus del Transantiago para que opere en un día normal. ¿Y por qué digo esto? Porque existe información, si bien no está publicada o ratificada, en que también los operarios no solo son malos prestadores de servicios, los actuales concesionarios, sino que además hay integración vertical, o se sospecha de integración vertical. Y es por eso que
el subsidio que hoy día es del orden del 40% de la tarifa, que es lo que financian todos los chilenos, no solo los de Santiago, sino que de todo Chile, podría ser el 20, podría ser el 60. No existe una norma o una regla clara respecto a cuánto nos cuesta operar este nuevo sistema en las condiciones que se está operando o en las condiciones que se va a pretender operar de acuerdo a lo que usted ha explicado. Me gustaría en lo personal que nos pudiese ilustrar respecto a ese tema también, que yo considero relevante y que la ciudadanía también lo quiere aclarar de una vez por todas. Gracias, presidente. Diputado Javier Hernández. Gracias, presidente, y saludar a la señora ministra, a los señores subsecretarios y desearles que tengan éxito en su gestión. La verdad de las cosas es que nosotros estamos disponibles, por lo menos en forma personal, para poder colaborar en esta gran política pública que fue un desastre desde un comienzo. Cuando se nos vino a exponer la primera vez, no se iba a subir un peso del pasaje. Y el actual subsidio vence el 2022, por lo tanto, si se va a cumplir la meta de no tener subsidio, cuál es su impresión respecto a este tema y cuál es la impresión de que se va a mejorar con esta licitación la calidad del servicio. Porque cuando estábamos en la mitad de la tempestad, llámese 2010, 2011, 2009, etcétera, se nos hablaba que el contrato era demasiado extenso, por lo tanto, cuando viniera la próxima licitación, se iban a corregir gran parte de estos problemas. ¿Usted tiene fe, confianza en que esto efectivamente va a ocurrir por ese lado? Segundo, si el servicio está conectado con todo lo que significan las líneas de metro, porque hoy día hay nuevas líneas de metro, y yo no sé si el Transantiago se modifica en esos aspectos respecto a esas líneas de metro. ¿Cuáles son los proyectos que vienen a futuro respecto a líneas de metro y a la integración del tren? Estamos hablando de la región metropolitana, pero yo me voy también a las regiones del sur de Chile. Léase la Unión Osorno, Osorno-Purranque, Osorno-Puerto Varas, Puerto Varas-Puerto Montt, Puerto Varas-Yanquihue, que son también trayectos en los cuales se puede lograr el efecto que tiene hoy día el tren de Buin a Santiago en las mañanas. Entonces, si este concepto que se ve solamente en la región metropolitana, usted piensa expandirlo o está dentro de las ideas y políticas del gobierno en el sentido de incorporar e ir incorporando el desarrollo del tren a nivel nacional. Gracias. Don Félix González tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la ministra, a su secretario. Soy un diputado nuevo del Partido Ecologista Verde y tengo el mandato de colaborar, muchas cosas, de colaborar en las soluciones. Ese es el espíritu. Sobre el Transantiago, tenemos algunas dudas desde la bancada del Frente Amplio respecto de los costos que pudiera tener el mantener a los actuales operadores del Transantiago. De la misma manera, si eso involucra máquinas nuevas o reemplazo de máquinas, ¿y qué va a ocurrir con ellas si en 6 meses más ellos terminan sus contratos y hay una nueva licitación? Y junto con eso, si existe un costo adicional para el país, lo pagamos también quienes habitamos en otras regiones. Por lo tanto, si esto tiene una incidencia en la ley espejo. Viniendo además de una ciudad en donde tenemos un tren, un biotren que tiene máquinas refaccionadas, distintas a las que usamos acá en Valparaíso, distintas a las que tiene el metro, que son nuevas, que con cualquier lluvia se paralizan porque se mojan los sistemas eléctricos. Eso se lo puede preguntar a quienes operan en Concepción. Entonces también esa inquietud en términos de si esta medida, que a lo que usted expone parece razonable, de paralizar la licitación, tiene un efecto en estas 3 circunstancias que le estaba planteando. Eso, en definitiva, es también poder, a futuro, poder trabajar lo que tiene que ver con los trenes y específicamente también con la conexión que tienen las regiones. Muchas gracias, presidenta.
¿Alguien más quiere sobre este punto? ¿No? Ministra, para contestar cada una de las consultas de los Muchas diputados. gracias, presidenta. La primera pregunta que tiene que ver con una estimación de plazo y la continuidad de los servicios. Naturalmente que es una preocupación central. O sea, nosotros tenemos que, aquí un poco como el número de los platos en el circo, digamos, tengo que avanzar en la licitación, pero también asegurarme que los servicios que están funcionando no se deterioren. Por el plazo en que estamos, muchas de las flotas ya están completando su vida útil, de manera que hay una situación que es bastante compleja y por eso es que nosotros estamos priorizando la incorporación de nuevas flotas. Es uno de los temas. El plazo, nosotros nos hemos propuesto que dentro de este año ya esté completa la formulación de la licitación, abierto el llamado y en paralelo incorporación de flotas nuevas. Yo espero que me den un poco de tiempo, no mucho, pero un poquito más que las 2 semanas que llevo para presentar en esta misma comisión el plan detallado de lo que estamos preparando, pero apunta justamente a que dentro de este año haya buses nuevos operando y que haya también una licitación estructurada en los términos que expliqué antes. Respecto a posibles demandas al Estado de Chile por esta decisión, yo las descarto porque cuando se presentan ofertas a estos procesos competitivos, en general uno presenta y puede ganar o perder. Las empresas tienen una estimación de la inversión que hacen en la preparación de ofertas y nada les garantiza que vayan a ganar. Esto es lo mismo que cuando se presentan ofertas por una carretera, por un aeropuerto y varios ofertan y uno gana. Y los demás asumen como costo lo que invirtieron en preparar su oferta. De manera que el Estado no tiene que resarcir a nadie. Más aún, en las propias bases, y esto lo revisamos con mucho detalle, existe un anexo donde los proponentes firman su aceptación total de las bases y de todas sus condiciones y eliminan la posibilidad de cualquier reclamo posterior al Estado. Aceptar las bases implica aceptar también la cláusula 7.7 que dice que el Estado puede declarar desierta esta licitación por cambio en las condiciones, por interés público y por continuidad de la operación, que se dan las 3 condiciones en este caso. Después, las preguntas del diputado Pérez respecto a mejoras para el usuario. Ese es el foco creo yo, de esta decisión. Nosotros hemos priorizado cuál es el camino que nos deja más cerca de entregar flotas nuevas operando en la ciudad rápido. Estamos hablando de flotas de muy alto estándar y de un cambio bien significativo y cuando, si Dios quiere, pronto podamos ver los buses en pocos meses más, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Realmente es un cambio importante que es lo que las personas han esperado por muchísimo tiempo. Los costos de operación, eso sigue siendo, y yo tengo que plantearlo, información difícil de conseguir. Tengo un equipo que en este momento está en Transantiago dilucidando esas cifras. También es importante que ustedes sepan que esto no es antojadizo. Esta licitación no tenía una estimación de costos, de manera que cuando dicen esto iba a bajar los costos del sistema, esa información que nadie tiene. No hay respaldo de cuánto es el costo que estaba asociado a esta licitación y eso me parece tremendamente importante de aclarar antes de ir adelante con cualquier proceso, porque estamos comprometiendo no solo el subsidio, sino además el subsidio espejo. De manera que aquí hay un impacto en las finanzas públicas que es muy delicado y que tiene que ser estimado con precisión. La integración vertical, eso es algo que creo que la ley nos abre una posibilidad porque ahora se autoriza a el Ministerio o a Transantiago a enviar observadores a las empresas y conseguir la información de primera fuente. Para eso estamos también incorporando personas que son especialistas en finanzas. Transantiago hasta ahora, a mi juicio, no ha contado con las herramientas adecuadas. Yo he trabajado en muchos procesos, por ejemplo, de concursos de concesiones, de financiamiento, de emisiones de bonos internacionales, y veo las herramientas financieras con las que trabajan los bancos, y son completamente distintas. Son herramientas que incorporan todos los detalles,
pero además uno cambia los detalles y cambia y se produce el balance, los estados financieros, los balances tributarios, toda la estructura financiera se puede anticipar. Transantiago eso hasta ahora no lo ha tenido y yo creo que es indispensable que lo tengamos y estoy trayendo personas muy especializadas del área financiera para resolver ese tema. Con respecto al porcentaje de subsidio, yo creo que será el que sea. No tengo ningún complejo y cada vez estoy más izquierdista en el sentido de que creo que el Estado tiene un rol aquí y el rol del Estado es proteger ese componente de servicio a los usuarios y en la vida lo que es mejor cuesta más caro y esa es una decisión de política pública súper clara. Si queremos buen transporte público y queremos buses eléctricos y queremos tecnología mejor, eso va a costar más plata. Ahora es mi tarea ir a convencer al ministro Felipe Larraín de que esa es una cosa buena para el Estado, pero creo que tenemos el principal respaldo que es el del presidente Piñera, que está súper comprometido con que esto tenga una subida de calidad importante. Respecto a la mejora en calidad de servicio, tienen que ver justamente con esto. También me preguntaron si tengo fe en los cambios en la nueva licitación. Sí la tengo, yo creo que ha habido un aprendizaje que no podemos votar. Hay buena información que hemos ido recopilando, conocemos efectos y conocemos sistemas comparables, hay una experiencia que yo creo que dura y muy dura para algunos usuarios y también para el Estado, tiene la ventaja de que nos ilustra sobre los impactos y sobre la forma en que tenemos que actuar y sobre los riesgos que uno corre tomando ciertas decisiones. Así que sí creo que es posible hacerlo. Hay muchos países que operan con estos esquemas más sencillos de los que yo hablé y me parece que es el camino que tenemos que seguir. Sobre nuevas líneas de metro y la integración de los trenes de cercanía, naturalmente que no puedo hacer compromisos, pero en nuestra visión los trenes de cercanía son una muy buena solución para el transporte público urbano e interurbano. Son trenes que tienen demandas altas. Los trenes interurbanos en general tienen demandas que son no tan altas y sobre todo si pasan por localidades no muy pobladas, tienen muy poca rotación de pasajes, entonces cuesta mucho financiarlo. Por ejemplo, solo para hacer la comparación, la línea 1 del metro tiene tantas estaciones y tanta gente subiendo y bajando que recauda mucho y se hace, equilibra su finanza operacionalmente. La inversión no, pero financia la operación. Merval en Valparaíso financia su operación porque tiene mucha rotación de pasajeros subiendo y bajando. Y lo mismo está pasando con el tren a Nos y esperamos que con Rancagua. De manera que esos tramos de mediana y corta distancia son soluciones muy buenas y nosotros las vamos a impulsar. Vamos a ver cómo nos va con las finanzas y ahí espero que ustedes nos ayuden en lograr eso, pero es una solución de transporte y cuando hablamos de pasar a rieles estamos hablando justamente de eso. Estoy hablando de regiones principalmente. Por ejemplo, Talca Curicó, hay muchos tramos. Hay una serie de tramos donde Santiago Melipilla, sí. Hay una serie de tramos que nosotros hemos identificado que tienen ese potencial y la gracia es que armando estos trenes de cercanía en estos pedazos, digamos, que equilibran su operación, después es más fácil unirlos y alargar la línea en distancias más largas, que eso es lo que más cuesta porque el financiamiento de eso es caro y es difícil. Al diputado González, sobre mantener a los operadores, el costo de mantener a los operadores, yo quisiera aclarar aquí también que se ha informado que el costo de suspender la licitación o postergarla sería del orden de 3.000 millones de dólares. Quiero aclarar que esa cifra corresponde a extender todos los contratos actuales por 8 años. No es el costo asociado a extender contratos como producto de esta licitación. Eso es información que induce a error porque no tiene que ver con esta licitación. ¿Cuánto es el costo de extender? Hay algunos contratos que va a haber que prorrogarlos igual, porque vencen en mayo. En cualquier escenario había que prorrogarlos. Y el costo se supone que es el mismo costo que tienen actualmente y van a seguir funcionando y esperamos que esa prórroga sea de muy corto plazo.
Hay otro contrato que vence en octubre, que esperamos no tener que prorrogar, y si hubiera que prorrogarlo sería hasta fin de año. Estoy hablando de plazo muy corto, no estoy hablando de prorrogar por 10 años más a un costo que es inmanejable. Así que yo espero francamente que aquí me estoy jugando mucho yo misma, tengo mucha fe en este diseño y creo que tenemos que hacer este cambio que es bien radical en el sistema y no solo aplicable a Santiago, a todas las regiones también, porque nos permitiría instalar un sistema basado en índice de calidad, que es lo que finalmente esperamos que ocurra para los usuarios. Gracias, Presidenta. Diputado Bobadilla. Tiene la palabra, adelante. Estamos sobre este... Sí. Ministra, la verdad es que me alegra tremendamente que haya asumido esta tremenda responsabilidad de dirigir un ministerio como este. Y también me alegra escucharla que estas innovaciones no solo van a quedar en la región metropolitana, sino que también van a ir a nuestras regiones. Pero yo solo quisiera dejar, a ver, ¿cómo decirlo? Constatar un solo hecho, ¿ya? Yo pertenezco al distrito 20, Concepción, la provincia de Concepción, y en el pasado reciente el biotren que cubre las comunas de Concepción, Chiguayante, Coronel, gracias al financiamiento que dejó establecido el presidente Piñera en su primer periodo, el biotren llegó a Coronel, a Talcahuano, y la verdad es que yo creo que es una gran alternativa, pero lo que yo no comparto, que ocurrió en el pasado reciente, que los carros son carros que desecharon en la región metropolitana y los mandaron a regiones, y particularmente al biotren en Concepción. Entonces, en mi comentario va a que esto no debe ocurrir nunca más. O sea, creo que las regiones nos merecemos carros nuevos, al igual que los habitantes de la región metropolitana. Y por eso a mí me alegra tremendamente, ministra, escucharla decir de que este tratamiento que se le va a dar al transporte en Santiago va a ser el mismo tratamiento que se le va a dar a las regiones. Me alegro por eso y la felicito, y en lo que pueda contribuir humildemente este diputado que no forma parte de la comisión, vamos a estar disponibles para colaborar y trabajar para que estas iniciativas beneficien también a las regiones con la calidad del transporte que realmente se merecen los habitantes de regiones. Nada más, Presidenta, gracias. Gracias, diputado. Diputado Mulet. Para entender bien una cosa. Prende el... No prendió. El otro, a lo mejor prende el de al lado de allá. ¿Está prendido el de allá? ¿Hay otro allá? No. Ahí está. A ver, prendo de acá. Ahí sí. No, pero es que prenderlo yo. Ahí. Ahí está, no, si es breve nomás. Entiendo lo siguiente, es que este es un tema muy sustancial, señora ministra, a través de la señora presidenta. Entiendo que suspendido esta licitación, usted va a abrir la licitación. Quiero ver, por eso a lo mejor entendí mal, porque entendí que como hay contratos que terminan, y renovación, no, más bien dijo renovación de flotas, va a avanzar con la renovación de flotas, ¿cierto? Supongo, obviamente, a través de un proceso de licitación, supongo, de flotas, ¿cierto? Porque hay que renovar 600, 700 buses, leí en la prensa, y los contratos van a ser con operadores, la licitación, la otra parte, con operadores que no van a ser dueños de la flota, sino que van a operar. De manera que esta flota nueva, que hay que empezar a comprar ya luego, porque están vencidos y ya llevan 10 años los actuales buses, digamos, van a ser dueños distintos que los dueños de la operación, digamos. O sea, va a abrir en ese sentido Eso es, ¿cierto? Ya, es que eso quería entenderlo bien. ¿Me queda? Sobre este punto, ¿alguna otra consulta? No, pero después. Hacer un comentario solamente que me parece importante de lo que dijo el diputado Bobadilla respecto a la calidad de los sistemas y de los trenes. Y es una observación que yo he hecho como de los sistemas de transporte en Chile y que me motiva mucho. Si uno mira el resto de los servicios en Chile, por ejemplo, uno va a oficinas públicas y están
muy bien equipadas y en oficinas bonitas, va a un centro comercial y todas las tiendas tienen buena decoración, buena iluminación, va a los baños públicos y están todos limpios, y va al transporte público y es como que volvimos al año 60. Entonces, una motivación que yo tengo es subir ese estándar. Yo creo que y eso probablemente explica la molestia de las personas, porque hay como una disonancia entre todo el resto de las cosas y los servicios que nos rodean, y cuando uno llega al transporte público, esto baja. Y yo creo que ahí hay un equilibrio que tenemos que encontrar. Y tiene que ver con esto de los trenes reciclados, digamos. Ya en nuestro nivel de desarrollo deberíamos tener trenes como corresponde. Nuevos. Ministra, la verdad es que me alegra escuchar que usted esté a favor del subsidio en el transporte público, porque vemos que en otros países, para tener un buen estándar y calidad de transporte público, se necesita que el Estado financie gran parte de esto, porque no habíamos tenido apoyo en ese sentido mucho. Por otro lado, también me alegra el tema, porque de impulsar estos trenes en regiones. El alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, viene en una lucha por años para poder conectar la ciudad de Alerce con Puerto Montt, pero él hoy día ya tiene una mirada como capital regional de poder ampliar este tren. Tenemos entendido que va a haber apoyo por parte del gobierno en esta iniciativa del alcalde, y eso es súper valorable, porque es mucha gente que vive ahí y que hoy día la congestión ya no da para más, para mejorar la calidad de vida de las personas que viven fuera de la capital regional, a la periferia, a los alrededores. Y por otro lado, sobre el punto del Transantiago, la verdad es que cuando entra un nuevo gobierno o cuando cambia una autoridad, está en su legítimo derecho, ¿cierto?, de poder tener diferencias, hacer cambios, transformaciones, pero a nosotros en las declaraciones que escuchamos al inicio nos quedó un gustito medio amargo cuando se expresa de que hubo mucha improvisación. Aquí hubo un trabajo que ustedes han dado a conocer claramente los aspectos técnicos que no conocíamos en las declaraciones anteriores de por qué están tomando esta determinación. Hoy día podemos comprender mejor sus declaraciones, pero a priori, ¿cierto?, cuando se habla de improvisación, la verdad es que nosotros vimos un trabajo durante 2 años del Ministerio de Transporte, en esta comisión, las veces que se citó a la ministra, que vino cada vez a dar a conocer cada inquietud que se planteaba por parte de los parlamentarios acá, y uno de los temas fue tratar esta base de licitación y el proceso como se iba dando, y la verdad es que siempre estuvimos informados. Hubo consultas públicas, usted dice hoy día que hace falta a lo mejor consultar a más técnicos, que es súper válido, pero se trabajó intensamente con esta licitación, y eso quiero valorarlo también, del trabajo previo. Y me asalta una duda, o sea, usted ha planteado que en 9 meses se pretende tener una nueva licitación. ¿El tiempo será suficiente? Porque aquí hubo un trabajo de 2 años para llegar a licitar para llegar a hacer esta licitación pública, y 9 meses no será pretencioso pensar que vamos a tener nuevamente arriba la licitación, para no crear falsas expectativas, porque hemos visto un proceso muy largo, muy complejo durante 2 años, y hoy día estamos hablando de 9 meses, con varios cambios importantes, con nuevos estudios, y me asalta la duda. Sí, nosotros nos hemos puesto este plazo teniendo en cuenta el objetivo, como decía inicialmente, de los usuarios. Yo quisiera antes recoger que efectivamente se trabajó por 2 años y medio, pero tarde. La licitación debió partir en el año 2000, el proceso de licitaciones debió partir en el año 2014, llamando a la licitación de los servicios complementarios, cuyas bases se ingresaron a Contraloría la semana pasada, recién, o el viernes 9, antes que nosotros asumiéramos. Eso es requisito para una buena licitación de vías, de manera que aquí hay una distorsión no solo de los plazos, sino que además de la secuencia. El trabajo de 2 años y medio
consumió casi 2 años en la consulta pública y recién se abrió en octubre del año 2017 el proceso de licitación. Se llamó a presentar ofertas en octubre de 2017 para entregarlas en diciembre, pero las respuestas a más de 1000 consultas que se plantearon llegaron recién a mediados de diciembre para presentar las ofertas a fines de diciembre. Yo nunca en mi carrera había visto un plazo así para presentar ofertas a una licitación de esta magnitud. Me parece que ahí hay una propuesta muy audaz en el sentido de esperar que, por ejemplo, los costos no aumenten. Un privado puede elaborar ofertas y efectivamente presentarla en 15 días y empezar a trabajar antes con su puesto. La ministra decía que la información estaba lista 6 meses antes. Eso no es así. Yo puedo dar fe que no es así. La información que había era información que estaba en Internet, que era muy general, pero que no tenía ninguna posibilidad de ser base para un modelo financiero, por ejemplo. Eso recién estuvo disponible a mediados de diciembre. Y cuando un privado evalúa un negocio, y a ustedes probablemente les ha pasado a cada uno, se enfrenta a una situación de riesgo como eso, el riesgo se recoge en precio. Y uno hace la oferta considerando precio. Si además tiene 10 años de contrato en que no va a poder negociar tarifa, pero realmente sin haber abierto las ofertas, y no se van a abrir porque ahora se va a devolver todos los oferentes, no hay que ser Einstein para anticipar que el costo tenía que subir con esta licitación. Así que yo valoro gran parte del trabajo que se ha hecho, pero no puedo dejar de comentar que fue apresurado, que fue contra el tiempo. Hay unos cambios, por ejemplo, en los mecanismos de pago que respondieron a cumplir con un plazo. Y me parece que eso es gravísimo, porque cambia los incentivos dentro de los contratos. El incentivo a mover buses por sobre movilizar usuarios para que hubiera un cierre en el plazo. Así que hay varias razones por las cuales yo me hago responsable de lo que estoy diciendo. Me parece que el proceso pasó por encima de algunas normas que son básicas en un proceso sano y la respuesta está en que estamos en esta situación. Yo hubiese querido que esto no pasara y entrar con un poquito más de calma a hacerme cargo del ministerio. Pero estamos en una situación así de complicada como resultado de lo que se hizo y de la forma en que se hizo y de los plazos. Gracias. El otro propósito es analizar la agenda legislativa del próximo año, pero teníamos al diputado Alinco que quería hacer una consulta. Yo le quiero preguntar, diputados, diputadas, ¿quieren hacer las preguntas primero o escuchar a la ministra cuál va a ser el plan de trabajo? ¿Preguntas? ¿Las preguntas primero? Bueno, diputado Alinco. Bueno, si es necesario tomar medidas de izquierda para solucionar el Transantiago, ni un problema. Pero yo creo, así como creo que la derecha no tiene la solución a este drama, tampoco la izquierda, pero como dijo alguien, la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas. Ministra, bueno, yo la quiero felicitar a usted, sinceramente, no soy muy bueno yo para andar felicitando, pero conozco su trabajo como subsecretaria. Yo era diputado y sé que usted es una persona experta en este tipo de materias. También, allá se consiguieron algunos subsidios, gracias a su gestión, sí que la felicito también al subsecretario, a su equipo, porque, bueno, la conectividad es muy importante. Y bueno, como Santiago no es Chile, yo también tengo algunos, o sea, nosotros los aicerinos tenemos algunos temas bastante importantes en cuanto a la conectividad. Conectividad marítima, lacustre y terrestre. Aún no hemos logrado unir, como digo yo, Aysén con Chile por territorio chileno. Y bueno, si bien es cierto, el asunto de los caminos no compete directamente al Ministerio de Transporte, pero sí, yo quisiera solicitarle, y usted conoce la zona, la región, de que la opinión del Ministerio de Transporte, en conjunto con Obras Públicas, es vital para la construcción de caminos, etcétera. Y tenemos la gran traba, son 30 o 40 kilómetros en el Parque Pumalín,
cierto que varios gobiernos de la concertación y también el primer gobierno de Piñera no logramos conectar Aysén con Chile por territorio chileno. Existe un sistema bimodal que no funciona definitivamente. O sea, para el turismo sí, pero no para viajes o actividades productivas de otro tipo. Turismo es productivo también, pero para el que va con tiempo, ahí sirve. Entonces yo quisiera también que lo tenga en consideración. Tenemos algunas propuestas que hacerle en cuanto a la conectividad interna nuestra, porque, bueno, ustedes lo saben, una región, un territorio que no tiene conectividad no va a poder nunca desarrollarse. Así que yo quiero reiterar mi saludo, mis felicitaciones y bueno, yo soy un diputado de oposición, pero si hay una buena idea no tenga la menor duda que va a contar con el voto del compañero Alinco. La felicitación. Compañero. No voy. Muchas gracias. Diputado Marco de la Vaca tiene la palabra. Muy buenos días, ministra, los subsecretarios. Buenas tardes ya, en realidad. Ya pasamos las 12, ya. Yo provengo de la región más bella de Chile, claramente. No, La donde la de los nuestros lagos. ríos, nuestros lagos hacen de la región de los ríos una belleza que en definitiva genera un gran movimiento turístico dentro de nuestra población. Pero claramente, al igual que el diputado Alinco, nosotros tenemos graves problemas de conectividad al interior de la región. Y se ha llevado adelante una política pública, y por eso me gustaría escuchar la propuesta que usted trae, y es algo que a mí en lo particular me preocupa mucho. ¿De qué manera van a abordar los graves problemas que tienen de transporte público casi todas las zonas más aisladas de cada una de nuestras regiones? Me preocupa cómo se moviliza en términos de transporte, por ejemplo, los vecinos de Liquiñe, o de Coñaripe, o de Illahuapi, en Lago Ranco. Incluso los vecinos, usted sabe, ministro, uno de los lugares más alejados de la provincia de la región de los ríos se da en una localidad que se llama Quitaqui, que queda en Valdivia. Y la única forma de llegar ahí es por lancha. Y los vecinos se transportan en bote. Entonces, ¿de qué manera vamos a abordar desde el Ministerio de Transporte el tema de la conectividad también al interior de nuestras regiones? Yo sé que la materia que a la mayor cantidad de los diputados le interesa, y toda vez que aquí viven 7 millones de habitantes, es el tema que sucede en Transantiago. Pero a nosotros nos preocupa mucho de qué manera vamos a abordar, en particular, estos problemas. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, saber si es que existe algún tipo de propuesta de transporte fluvial, transporte público fluvial. Porque nosotros tenemos, gracias a Dios, uno de los ríos, el único río navegable de Chile, y nosotros sí lo usamos. ¿Ya? Y hay un sistema. Y ojo, yo quiero también, ministra, ahí ver más adelante, y yo creo que ahí va a tener que también ver defensa, respecto al trato que se le da al transporte fluvial, que lo obligan a tener las mismas normas que el transporte de alta mar. Y allí hay un tema de barrera de ingreso respecto a los requisitos que tiene el transporte fluvial, ¿ya? Y también me gustaría más adelante poder conversar respecto a eso. Como asimismo también, y lo tengo que señalar aquí, me preocupa un poco, y ya que está el subsecretario de Transporte, el tema de la descentralización de la administración de EFE. Nosotros tenemos, en particular en la región de los ríos, un maravilloso tren turístico, se llama el Valdiviano, que día a día tenemos problemas para poder movilizarlo producto de las trabas que generalmente EFE nos pone. ¿Ya? Por lo tanto, también de qué manera sentir desde la región de los ríos que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones son una ayuda para el desarrollo de oferta turística interesante, que dice relación, obviamente no dice relación con transporte público, pero dice relación con una actividad económica súper importante que depende del Ministerio de Transporte. ¿Ya? También quiero plantear una preocupación respecto, y subsecretario, esto va para usted, y sobre todo en relación con EFE, ¿qué va a suceder con la administración de las propiedades que EFE tiene en toda la región? Existe una política súper centralizada por parte de la subsecretaría o parte del ministerio respecto al trato de no solamente el tema de transporte y telecomunicaciones, ¿ya? Pero en definitiva ver cómo se empodera más a las regiones también
al uso de sus activos y al uso de efectivamente el patrimonio, en este caso ferroviario, que tenemos. No sé si se podrá generar al interior de la región, yo creo que sí, algún tipo de transporte público también en términos de tren. Entiendo que no se va a solventar nunca, ¿ya? Pero si somos capaces de invertir tanto recurso en Santiago, o sea, aquí en Santiago si se quiere construir una línea de metro, se construye. Entonces, generalmente los problemas son para las regiones, que no tenemos esas posibilidades y tampoco vamos a contar con esos recursos muchas veces, ¿ya? Pero me gustaría también poder conocer cuál es el plan de acción respecto a estos temas en particular, ministra. Todo el éxito del mundo en lo que viene. Yo sé que es una tarea no difícil. Los ojos de la prensa y la opinión pública van a estar puestas en particular con el Transantiago, lo tengo súper claro, y muchas veces los temas de nosotros o los temas de las regiones, y sobre todo las regiones más pequeñitas como la nuestra, claramente son temas secundarios y terciarios. Nada más, su señoría. O sea, su presidenta. No estamos en la Corte, diputada. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. Gracias, presidenta. Es por un proyecto de ley que tiene que ver, una ley que tiene que ver con telecomunicaciones. Hay una ley que se dictó, muy interesante, que se publicó en noviembre de 2017, que es la que establece la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, que es muy interesante, y el Congreso aprobó la obligación de que garantizar una velocidad mínima respecto del acceso a Internet. Establece algunas otras obligaciones de poner a disposición de los usuarios la forma de medir, en fin, garantizar eso. La pregunta es bien simple. Hay una norma técnica, un reglamento en el fondo que debe dictar el Ministerio de Transporte, digamos la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Hasta ahora no se ha dictado. Quiero saber cuándo se va a dictar, cómo han visto esta situación ustedes, porque el gobierno que terminó no la dictó. Y la ley se hace exigible 6 meses después de la norma técnica, entonces los usuarios todavía no pueden gozar de este importante proyecto de ley que aprobó el Congreso pasado, y es muy importante para que puedan gozar de este importante derecho que se dicte la norma técnica, y la idea es cuándo la van a dictar. La pregunta más bien. Gracias, presidenta. Diputado Félix González tiene la palabra. Gracias, presidenta. Muy puntual. Resuelta la duda anterior del diputado Mulet, me surgió otra duda. Ya tenemos claro que la intención del Ministerio es separar la operación del transporte público, al menos del Transantiago, la operación de la propiedad de los activos. La duda que me queda es si esa propiedad de los activos es el Estado. Y lo segundo, darle la tranquilidad a la ministra que no es de izquierda entregar un servicio público en concesión a los privados y que el aumento del subsidio sea un cheque más grande para el privado. Eso no es de izquierda, si no se preocupe. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Diputada María José Hoffman. Después el diputado Coloma. Gracias, presidenta. Muy breve. Yo creo que no es necesario robarle ideas a nadie, menos a la izquierda. Hemos demostrado que somos lo suficientemente ganadores para asumir las propias. Así que, además, lo que importa no es el tamaño, como dice lo del ratón. Lo que importa no es el tamaño, sino que lo haga bien. Así que case ratones. A lo mismo si es grande, es chico, que sea eficiente. Dos preguntas, ministra. Una que tiene que ver, que lo hemos hablado, nos hemos topado en algunas cosas producto del triunfo del gobierno del presidente Piñera, pero que tiene que ver con la ley de puertos. O sea, primero con los puertos. ¿Cuál va a ser la política portuaria? Me preocupa a mí especialmente como representante de la región de Valparaíso, la pugna medio artificial que ha existido entre el puerto de San Antonio y el puerto de Valparaíso, el anuncio de la presidenta Bachelet a un mes de reírse del gobierno, pero yo igual así lo valoro, a pesar de que un anuncio bastante vacío, pero sí, ya las empresas portuarias venían trabajando en esto. Entonces, lo primero es que el presidente no ha ratificado la decisión, que yo me imagino que va a continuar, pero
Me gustaría saber qué tiene usted más o menos pensado, independiente que yo le quiero pedir una audiencia para poder en el fondo colaborar con ambos puertos. Y lo segundo tiene que ver con un anhelo que tienen muchas ciudades puertos hace muchos años, que es la ley de puerto, que es hacer una especie de royalty con los beneficios del puerto. Usted sabe, las ciudades al final se bancan los hoyos en la calle, los camiones, la contaminación, pero no dejan nada para sus ciudades. ¿Tiene pensado, hay iniciativas que han sido tomadas por distintos alcaldes, el alcalde de San Antonio, el alcalde de Valparaíso también? O sea, es un tema bastante transversal. Y la verdad no sé si está incluido en el programa de gobierno, creo que no, pero si hay algún espacio para poder en el fondo generar un debate en torno a eso. Gracias. Diputado Juan Antonio Coloma, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, ministra. Clarísima su intervención respecto del Transantiago, y me imagino que para tomar una decisión como esa hay que tener valentía para asumirla, sobre todo cuando lleva 8 días recién o 9 días de ministra. Yo quiero plantearle muy brevemente 3 temas, ministro. La primera, respecto, que lo dijo medio en broma, medio en serio, ¿cómo apoyamos los trenes? Yo sé que depende de ferrocarriles, pero yo también sé que si entre todos tiramos el mismo carro vamos a poder conseguir los recursos, y probablemente uno de los trenes que además se financia es el tren Santiago-Melipilla. El gobierno del presidente Piñera en su primer mandato dejó licitando el tren, el gobierno de la presidenta Bachelet lo frenó para estudiarlo y lo paralizó. Creo que es importante poder revivirlo. Creo que eso sí le cambia a no sé si 1 millón de personas la calidad de vida desde Maipú, Estación Central, hasta Melipilla. Lo segundo, ministra, es saber cuál es la postura del gobierno respecto de tener algún subsidio para la tarifa de los adultos mayores. Creo que este es un tema también transversal, que también ha sido solicitado por distintas personas para poder tener, y que algo ya ocurre en el metro, respecto a qué se puede hacer de la tarifa, no solo en el metro y quizás también no solo en el Transantiago, sino que para todas las regiones. Y tercero, ministra, y un tema que aquí es fundamental para mí, me toca representar las provincias de Melipilla, Talagante y el Maipo, y que nos toca, entre comillas, hablar de los fondos espejos a través del perímetro de exclusión. Nosotros pagamos, estando a algunas comunas a 20 kilómetros de Santiago, pagamos una tarifa más elevada que el Transantiago para poder llegar a tomar recién el Transantiago, y hay una nueva tarifa. Entonces, ¿cómo se puede avanzar en una tarifa de exclusión, que es un proyecto que quedó despachado hace ya varios años del Congreso, que el gobierno de la presidenta Bachelet no fue capaz de llevar adelante? Yo tengo toda la esperanza que usted sí lo pueda hacer. Muchas gracias. Diputado Iván, enhorabuena, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, la bienvenida a la señora ministra. Felicitaciones por la forma como usted y la franqueza para exponer un tema que es tan sensible ya en nuestro país, que es el Transantiago. Y yo solo una acotación: hemos tenido por muchos años ministros de transporte que han sido ministros de transporte de la región metropolitana. Y el sentimiento un poco de las regiones, de la preocupación que debe haber y la dedicación, aparte de la preocupación, de buscar mecanismos de desarrollo también en las regiones. Así que su intervención me deja tranquilo de que vamos a tener una ministra no solo de Santiago, sino también de regiones. Y en esa misma línea, solo dejar planteado, presidenta, por su intermedio, poder aclarar un tema que había sido abordado hace mucho tiempo y que el gobierno anterior supuestamente había dado el visto bueno, que es son los recursos para el transporte, no de pasajeros, sino que de carga de zonas aisladas, específicamente en el distrito mío, que es la provincia de Biobío, Los Ángeles, más la provincia de Arauco y Lota, la isla Mocha. Entonces lo quiero dejar porque hay un compromiso de entregar el subsidio de transporte de carga para los isleños de Isla Mocha. Ese es un tema. Y lo otro, dejarlo planteado, presidenta, porque nunca hemos tenido claridad a través de los años qué pasa con la licitación de las plantas de revisión técnica. Ha habido muchas quejas en el país, en todos los lugares. Las explicaciones que nos dieron en alguna oportunidad fue de que la gente es la que se demora y que se acumula los días. Eso es falso, porque las colas, las filas de vehículos para la revisión técnica en muchos lugares es durante todo el mes.
Entonces nos gustaría, hubo una licitación, hubo poca información, se solicitó a través de esta comisión también que se nos clarificara, la información que se dio fue muy ambigua, y a mí me gustaría que una próxima reunión, Presidenta, o sesión de esta comisión pudiéramos abordar ese tema para que exista claridad absoluta y la transparencia del sistema en las licitaciones de la planta de revisión técnica. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Jimena Sandón. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Ministra. La verdad que muy esclarecedora ha sido toda su presentación. Yo voy a aprovechar de pedir, todos han pedido. Usted ya se ha sido una lista, pero yo sé que no es necesariamente de total competencia. Diputada, pero disculpa, perdón. se va a acabar la sesión a las 20 horas. Sí. ¿Prorrogamos unos 15 minutos? ¿10 minutos? Es que tenemos que ponerle tiempo. ¿15 minutos? Si terminamos en 10 mejor. ¿15 minutos? 15 minutos. Bueno, como le decía, yo también voy a aprovechar de hacer mi petición. Tengo claro que no es 100% competencia suya, pero sí parte importante. Y es pedirle que por favor no deje también olvidado a la gente de La Pintana. El tema, lo que viven los pintaninos hoy en día en términos de traslado desde sus trabajos es algo que afecta directamente a su vida cotidiana, al estar con sus familias. A nosotros, yo creo que, no sé si Leopoldo también lo interpreta, no nos sirven trazados de metro donde la persona igual va a llegar tardísimo a su casa. Ellos deben llegar antes para poder estar con sus familias. Así que le digo encarecidamente, no los olvide porque nosotros somos dos diputados que presenciamos el aumento de calidad de vida de la gente de Puente Alto cuando llegó el metro, pero no un metro que llega después de 4 horas de dar vuelta por todo Chile. Por favor, pensemos que son las personas más necesitadas, al menos en la región metropolitana, de las más necesitadas, y ellos piden a gritos un buen transporte porque en el fondo sus familias se ven tremendamente afectadas porque se demoran 3, 4 horas en llegar a su casa muchas veces. Eso nomás, ministra. Muchas gracias. Diputado Jorge Sabat, tiene la palabra. Bueno, saludar a la ministra, al subsecretario, mucho éxito en esta labor, ¿no es cierto?, de poder manejar el Transantiago, que es un desafío que, que si bien es cierto somos de regiones, nos incumbe a todos, porque nos interesa que tenga éxito el Transantiago. Aquí hemos aprobado varios subsidios sobre $1.000 millones y la verdad es que son cantidades muy importantes que hemos aprobado aquí en esta comisión para el subsidio. Así que somos los más interesados, ministra, que le vaya bien y que podamos domesticar este problema tan complejo. Yo quiero solamente reiterar una solicitud que hicimos varios parlamentarios y que hoy día se reiteró en un proyecto de resolución, de poder hacer una evaluación de qué costo tendría el tema de la tarifa del adulto mayor, el Transantiago y su réplica en regiones. Se lo solicitamos al gobierno anterior, pero no sé si hicieron el estudio o no, pero sería bueno evaluar, saber qué costo tiene esto. Se nos dijo que era complejo, pero toda la vida es compleja, pero hay que hacer los estudios y hacer los esfuerzos para evaluar qué costo tendría eso. Y también solicitarle, ministra, que en la nueva región de Ñuble, que a partir del 5 de septiembre entra legalmente a regir esta región, con capital en Chillán, tenemos una bajísima renovación de microbuses con fondos del Transantiago, los recursos espejo. El programa Renueva tu Micro, de 1.239 millones de pesos que llegan a la región del Biobío, solamente 115 millones han llegado a la región de Ñuble, y por muchas razones, pero yo diría que hay un detalle que no es menor, que no tenemos oficina de la Seremi de Transporte en Chillán. Hemos estado pidiendo eso hace mucho tiempo, y también se evalúe esa posibilidad porque los transportistas tendrían mucha más facilidad para hacer los trámites, para el cartón de recorrido y una serie de otras trámites que deben hacer. Solo eso, y bueno, nuevamente reiterar nuestra disposición de colaborar para que podamos sacar adelante este Transantiago. Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Que voy a ver si... aquí. El diputado Linco sobre la conectividad
marítima y lacustre y terrestre, y los kilómetros que faltan en el Parque Pumalín, por supuesto que podemos contribuir para que el Ministerio de Obras Públicas avance en esa construcción. Yo quisiera sí también transmitir una visión del sistema de transporte, y dada la dificultad de construir caminos en esa región, tal vez tiene mucho más sentido tener rutas marítimas fortalecidas. Y yo creo que hay efectivamente una oferta que es bastante precaria, tal vez porque también hay menos movimiento, pero uno podría pensar en cómo hay países que se mueven más por agua que por tierra, Noruega, por ejemplo. Y existen sistemas de transporte en agua que son de muy alta calidad y de muy buen estándar. De hecho, hay barcazas, a mí me tocó inaugurar la Yacaf, que la fuimos a arreglar al norte, después la pusimos en marcha, y era de un estándar increíble, y hay muchas posibilidades de trabajar también en esa línea. O sea, yo creo que si bien es importante tener los caminos, la dificultad de construcción, el costo de construcción es enorme. Y gran parte de las quejas de los propios transportistas, por ejemplo, y de las personas, es que la regularidad de los servicios de las barcazas no es suficiente como para poder ir y volver cada vez que ellos necesitan. Muchas veces se quejaban de que la barcaza no sale si no está llena. Entonces ellos se quedan con la carga en Puerto Montt. Tenían una serie de temas más bien operacionales, más que de conectividad. Entonces yo creo que ahí también hay un tema en que trabajar, y que el subsecretario está bien consciente de eso. Respecto a la conectividad interior de los ríos, existen, y yo quisiera ahí también marcar que no nos olvidemos que si bien Transantiago consume la mitad de los fondos de subsidio, la otra mitad se va a regiones, y es una cantidad enorme. En proporción a la población es incluso más. Entonces, hay... ¿Sí? ¿Cuándo se va? O cuando se consume, porque se va pero después no se usa. Exacto. O efectivamente en transporte. Y yo creo que ahí sí tenemos un desafío nosotros de agilizar la asignación de subsidios de zonas rurales, servicio de transporte escolar, zonas aisladas. Yo tengo que decir que en mi época de subsecretaria, mi tarea predilecta era entregar los subsidios de zonas aisladas, porque yo encontraba que era una manifestación de cómo una política pública le cambia la vida a personas reales, digamos, y fui a las zonas más recónditas a entregar estos subsidios. Yo creo que ahí hay una responsabilidad muy grande del Estado en ser eficiente en el uso de esos dineros. Hay un trabajo importante que hacer con los Ceremi y también con los intendentes. Estos fondos van a las regiones, pero se administran en muchos casos a través de los gobiernos regionales. Hay una gestión fuerte que hacer con ellos. Nosotros nos comprometemos a hacerla por nuestro lado, pero también es importante que cada uno de ustedes, ahora que hay Ceremis además, le pongamos un poco de presión para que eso funcione. Después, el transporte fluvial, no tengo ninguna duda. A mí me tocó inaugurar ese sistema que está en el río Calle Calle, maravilloso, de buses flotantes, y eso podría ser perfecto para movilizar incluso a muchos alumnos a la Universidad Austral. Tiene un sentido que no hay que ni siquiera discutir, es de una lógica realmente fuerte. Respecto a EFE y el Valdiviano, yo creo que ahí hay algunos problemas que tienen que ver con temas técnicos. El tema de seguridad es prioritario, y cuando se movilizan pasajeros hay que tener los resguardos de seguridad. A veces no es mala voluntad de EFE, sino es la necesidad de que esto ocurra en estándares de seguridad que a veces las líneas antiguas no tienen. Entonces tienen que preocuparse mucho de que no haya riesgo alguno para los pasajeros. Pero en la medida que haya inversión en ferrocarriles, por supuesto que eso se debería recoger. Y en las propiedades de EFE, ese es un tema también que el subsecretario está particularmente interesado en cómo se puede optimizar. Después el diputado Mulet hizo preguntas de telecomunicaciones. Yo dejo a Pamela Gidi, la subsecretaria de Telecomunicaciones, que va a estar más enterada que yo sobre el tema de la velocidad. Subsecretaria, tiene la palabra. Ahí en el botoncito negro. Ya apreté. Ah, okay. Ya apreté. Ahí, no, ahí lo apago. Ahora lo prendí. No. Muchas gracias, mucho gusto por invitarnos a estar acá. Con gusto contesto a la pregunta entonces del diputado Mulet.
Efectivamente tenemos la ley de la velocidad mínima garantizada y generar el reglamento técnico es una de nuestras prioridades del primer semestre. ¿En qué consiste eso? La ley, como bien lo dijo el diputado, va a garantizar que los usuarios reciban lo que contratan en términos del ancho de banda que los concesionarios le ofrecen. O sea, va a tener un ancho máximo y mínimo, pero que tiene dos etapas para ejecutarse. ¿Cuáles son esas? La primera es que tiene que haber una forma de que cada usuario sea capaz de medir independientemente en su casa esta medición. Y esto, el reglamento tiene que determinar entonces cómo se va a hacer esta medición, porque es como una carretera de tránsito, donde depende de la hora que se mida el tráfico de punta. Entonces, no da lo mismo el tráfico a las 7 de la mañana, esta medición, que a las 8 de la noche. No da lo mismo qué tipo se está viendo, qué tipo de contenido. Entonces, al final va a depender mucho, tiene que fijarse exactamente cómo se mide, si es una medición, 10 mediciones, y la importancia de esta medición recae en que esta va a servir de prueba para hacer los reclamos a Subtel. Entonces, efectivamente, el comité tiene que estar trabajando en el detalle técnico de cómo será esa medición. También la ley establece que se va a crear un organismo independiente que va a operar para hacer una analogía como el operador de portabilidad. Entonces va a recopilar toda esta data, la va a juntar y la va a exponer mensualmente, semanalmente, etcétera. Hay que establecer el periodo, de modo que los usuarios, para el contratar, puedan tener esta información ex ante, y obviamente también va a servir para que acumulen todas estas experiencias individuales de cada usuario y genere parámetros de la industria de quién está cumpliendo con la oferta. Entonces, al final, para contestar en concreto, es prioridad del primer semestre. Tenemos una tabla Gantt que estamos revisando, porque consta de muchas voces y muchas formas que se pueden hacer este tipo para llevarla en efecto. Estamos revisando la carta Gantt porque existe una, pero no todos los tiempos hasta la fecha se han cumplido. Entonces, yo me comprometo, entonces la próxima, como dice la ministra también, estamos en eso. Yo voy a entregar unos nuevos tiempos, pero quédese tranquilo que es prioridad nuestra, porque creemos que en nuestro sello de la Subtel, este periodo va a ir por dos lados. Uno, por los derechos de los usuarios, y efectivamente asegurar que las compañías ofrecen, comunican y publicitan velocidades que al final son reales para el usuario. Y por otro lado, la otra prioridad que vamos a tener es en términos de aumentar la competencia, de modo que los usuarios realmente puedan tener más de una alternativa para los 3 productos o los 4 productos de telecomunicaciones que existen. Muchas gracias, señora Subsecretaria, el diputado Karim Dianche le va a hacer una consulta. A ver, hay que apagar acá, apagar aquí y... Yo también, no, pero es que no, sí, pero es que nadie sabe eso. Ahí sí, todavía. ya. No, solamente complementar sobre el mismo punto, porque en otros ámbitos también se hicieron un análisis de las diferencias regionales o lo que pasaba en Santiago. Pasa lo mismo un poco en el caso nuestro, en la región de Magallanes, de que además dependemos de un internet que viene desde Argentina, que el tema ahora de la conectividad, bueno, debiera cambiar con el tema de la fibra óptica nueva, que es un paso importante, pero donde siempre ha existido una diferencia de la oferta que se entrega por las empresas de Internet respecto de la velocidad. No hay una buena velocidad y en ese sentido han habido muchas denuncias que quedan allí y no ha habido una sanción efectiva o compensatoria. En el caso de mi región es imposible que se cumpla muchas veces con la oferta mínima respecto de lo que se puede ofrecer, por ejemplo, como capacidad de Internet en Santiago. Entonces, le pediría la misma capacidad o mirada y ojalá una fiscalización de parte ojalá de las seremías allá, para que puedan de alguna manera también controlar aquello, porque, como le digo yo, no existe y no ha existido nunca una compensación respecto de la falta de servicio que se entrega del ofertado. Normalmente es muy difícil y, como dice usted, depende del horario y de la capacidad. Allá hay un horario de colapso.
por ejemplo, o en ciudades como Natales o en ciudades como Porvenir, muy inferior al ofrecido, menos del 50%. Así que le pediré también esa mirada también de las regiones y de las comunas más pequeñas. Subsecretaria, ¿tiene algo que... En honor al tiempo, por favor, cortito. Va a ser cortito. Efectivamente, esta ley lo que permite es objetivizar la percepción que existía de que los usuarios estaban contratando un ancho de banda y estaban recibiendo otro. No existía una medición concreta, objetiva, que pueda ser y uniforme para esa medición. Y justamente esta ley, este reglamento, va a definir esa medida que va a servir para llevar al Subtel para hacer esa prueba y tener ese reclamo. Y tenemos que establecer ahí entonces qué vamos a hacer con ese reclamo. Y tomo ese punto, pero es lo bueno, efectivamente, es que este reglamento va a ser un match entre la percepción que tiene el consumidor y lo que realmente está recibiendo. Muchas gracias, señora presidenta. Estamos sobre la hora. La verdad es que nos queda... Uno de los puntos de la tabla era el que la ministra nos pueda presentar, ¿cierto?, la agenda legislativa para el próximo año. Nos queda totalmente pendiente ese punto. Nos queda... La podemos, porque ya hicieron las preguntas, podemos invitarla nuevamente. Si ustedes me permiten tomar el acuerdo de poder hacer la tabla, poder hacer... Yo la tabla, porque no vamos a tener tiempo de discutirla ahora, invitar a la ministra nuevamente para la próxima sesión. ¿Sí? ¿A la vuelta de la distrital? De sesión para la ministra, la sí, por para supuesto. ver Y de ahí vemos... ¿Acordado? Acordado. Invitamos. Pero ¿no contestó ministra? A mí me faltan varias preguntas por contestar. Le quedan varias. Es que fue al punto de la subsecretaria. Claro. Después, muy rápidamente... Ya. Presidenta, a nivel casi de titulares y podemos después ampliarlo. Pero si va a volver, ministra, sí, podemos dejar eso, porque nos quedan 3 minutos. La diputada Hoffman preguntó por la política portuaria. Efectivamente es un tema en el que estamos definiendo y creemos que es necesario aumento de capacidad en la quinta región, sin duda. La forma es dónde se hace y cuál es el mecanismo para priorizar un puerto sobre otro o compartir el crecimiento de capacidad entre los dos puertos. Los royalties a las ciudades, eso efectivamente ocurre en todo el mundo. En general es conocido que en los puertos, los beneficios del puerto los reciben personas que viven muy lejos del puerto. No solo acá, en todo el mundo pasa eso. Así que hay mecanismos con los cuales se compensa a la población de los puertos. Respecto al ferrocarril a Melipilla, quedó hasta con los estudios de ingeniería avanzados. Nosotros creemos que es un proyecto que debiera dar continuidad, tanto como el Lampa Quinta Normal Batuco. La tarifa de adultos mayores está en el programa del presidente Piñera, una propuesta que es reintegrar el pasaje cuando las personas van a consultas médicas, porque la primera razón por la cual los adultos mayores piden esta liberación de tarifa en horas puntas sobre todo es poder ir a consultas médicas. Yo puedo explicar un poco más después el mecanismo de eso. Fondo de espejo a través de perímetro de exclusión. Efectivamente hay un área que es un poco área gris alrededor de Santiago, porque no está dentro de la zona licitada de Transantiago ni es región. Entonces quedó con un mecanismo que no es lo que se aplica en ninguno de los dos casos, ¿eh? Y eso lo vamos a perfeccionar. Hemos hablado también con el subsecretario para trabajar en eso. Sobre la preocupación del diputado Norambuena por las regiones y el transporte para Isla Mocha, me acuerdo que hicimos cuando era subsecretaria un sistema para Isla Santa María, en que la gente tenía que trasladarse con 2 botes y les ponían unas tablas y así llevaban las cosas. Pusimos un servicio, así que existe un precedente para hacer eso. La licitación de PRT, yo creo que lo más práctico sería hacer una presentación con los datos y que ustedes tengan toda la información que corresponde a cada una de las regiones, porque hay bastantes datos objetivos y estadísticas que pueden usarse. Movilidad La Pintana, recojo el punto, hay un plan ambicioso del transporte del tercer milenio que incluye varias líneas nuevas de metro, así que hay decisiones que tomar ahora sobre prioridades, no sobre la ejecución del plan. Tarifa adulto mayor, de nuevo, el contexto es lo mismo. Nueva región del Ñuble. Nosotros estuvimos ayer con Martín Arrau
El delegado, Ministra, me permite tres minutitos más, voy a prorrogar. 3 minutitos más para que termine de contestar. Ayer tuvimos reunión con el delegado, con el subsecretario, también viendo la forma en que va a instalarse la Seremi de Transporte, porque necesitamos efectivamente atender esa zona, no solo desde Concepción, sino que con un equipo local. Y ayer vimos cuál es la dimensión y cómo vamos a seguir para poder instalarlo en el plazo más corto. Y eso eran... Perdón, y la renovación de buses, eso debería activarse también en la medida que hay un Seremi y en la medida que nosotros empujemos a que los fondos regionales y el gobierno regional lo destine. No es tanto un problema de recursos como un problema de gestión, de asignación de esos recursos. Y en eso hay que hacer una gestión importante para que el gobierno regional le dé ese destino a los fondos y no otro destino. Gracias, ministra. Solo cerrar con una inquietud, yo que me he dado cuenta aquí que no solo de Alerce Puerto Montt que presenta el alcalde Gerboy Paredes, sino que hay una demanda país de retomar el tema del tren. Yo creo que es un medio de transporte con los estándares que ustedes han mencionado, que no contamina, que va a ser muy beneficioso para la ciudadanía, para esta movilidad urbana que la tenemos compleja en todas las ciudades, principalmente en las capitales regionales, y me alegra que ustedes estén tomando estos proyectos que van a ser muy importantes. Agradecerle a usted, ministra, subsecretaria, subsecretario, asesores, y bueno, nos vemos la próxima semana, la dejamos invitada para la próxima semana para seguir hablando y ahí usted nos pueda plantear cuáles son los proyectos que tiene para este 2018. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con la sesión, se levanta. Thank you.